¿Quién dijo que la única manera de cuidarse la piel es gastando un montón de plata, comprando los últimos serums o cremas carísimos? Quédate mirando este video. Te cuento qué puedes hacer para cuidarte tu piel sin gastar un peso. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de diferentes maneras de cuidarnos la piel sin gastar plata. Sí, como si estas cosas pasaran. Sí, es posible. No hace falta que invirtamos mitad de nuestro sueldo en productos para mantener nuestra piel saludable. Hay cosas que podemos hacer o dejar de hacer para que nuestra piel esté sana, linda, suave. Hay algunos hábitos que podemos cambiar, hay algunos hábitos que podemos adoptar que a la corta o a la larga nos van a servir para cuidar de nuestra piel, tanto de la cara como del cuerpo. Si ustedes tienen alguna platita ahorrada y quieren ir a comprarse un serum o una crema, vayan. La verdad es que a mí no me molesta, en lo absoluto. Pero sepan que estas recomendaciones low cost también les van a servir y deberían incorporarlas en su rutina diaria. He esperado 25 largos años este momento. Primera recomendación, no confíes solo en el protector solar. Mucho hablamos los dermatólogos sobre la importancia de usar protector solar todos los días, principalmente porque nos ayuda a prevenir el desarrollo de un cáncer de piel. Ustedes saben que el sol es capaz de estimular la aparición de un cáncer de piel al alterar el ADN de nuestras células. El protector solar nos ayuda a evitar esos daños y a prevenir el desarrollo de un cáncer. Ahora bien, no es lo único que podemos hacer o que debemos hacer para mantener nuestra piel sana. Hay cosas que podemos hacer para prevenir el desarrollo de un cáncer de piel sin gastar dinero. ¡Apágalo! Momento. Primero, desempolva esa gorra, ese sombrero, esa boina que tenés guardados en el fondo del ropero y empieza a usarlos. Las medidas físicas de protección solar son buenísimas y necesarias para evitar el desarrollo de un cáncer de piel, especialmente si no tenés pelo o si tenés poco pelo. El usar algo que cubra la piel de la cabeza te va a ser súper útil para evitar el desarrollo de un cáncer de piel. A lo mejor le suene una pavada, pero la exposición repetida a lo largo del tiempo va alterando a las células de la piel y el daño sobre su ADN se va acumulando. Un buen día, sin darnos cuenta, podemos encontrar un cáncer de piel que requiera tratamiento quirúrgico. Es muy frecuente encontrar cáncer de piel en la cabeza, en las orejas, en el cuello o en la nuca. También es útil evitar la exposición solar en horarios en los que los rayos estén más fuertes, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Si tienes la posibilidad de decidir en qué momento salir de tu casa a hacer trámites o en qué momento vas a salir de casa a hacer lo que sea, es de buena práctica tratar de evitar la exposición solar en este horario para proteger la piel, por más que nos pongamos protector. ¿Sabían que la mayor parte de las personas que usan protector solar se lo aplican mal? Wait a damn minute. Wait a damn. Muchos se ponen poca cantidad, muchos se saltean zonas y no las cubren, muchos se olvidan de reaplicarlo. Es por eso que al uso de protector solar es importante ayudarlo con hábitos como estos. Tampoco cuesta dinero caminar por la sombra, usar esos anteojos de sol que nos regalaron en un cumpleaños hace ya algunos años, o llevar la sombrilla de nuestros papás cada vez que vamos a la playa. Pequeños hábitos que adoptándolos y manteniéndolos en el tiempo podrán generar un cambio inmenso en nuestra piel. Una piel con menos exposición solar sin protección es una piel con menos manchas, arrugas, líneas de expresión, queratosis y cáncer. Siguiente hábito que no cuesta nada y que puede hacer una gran diferencia en nuestra piel: no te explotes las lesiones. No las explotes, no las escarbes, no las pinches, cortes, aprietes, etc. Sea la lesión que sea. Yo sé que puede ser muy tentador explotar los granitos o apretar los puntos negros, pero te aseguro que a tu piel no le gusta. Cada vez que explotamos o apretamos lesiones, la piel sufre, se inflama. Esta inflamación destruye el colágeno y estimula la síntesis de pigmento, lo que lleva a que la piel se manche y se llene de cicatrices. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Una lesión explotada en 3 o 4 segundos se puede volver manchas o cicatrices que tardan meses o años en irse. Muchos explotan lesiones sin siquiera saber qué son. Me ha pasado de tener pacientes que han estado tratando de explotar durante meses lesiones que creían que eran granitos y que eran en verdad un cáncer de piel. Si tan solo la piel hiciera ruidos o gritara cada vez que la molestamos, estoy seguro de que nadie seguiría apretando o escarbándose los granos.
Estaría buenísimo, ¿no les parece? Dejar de explotar o manipular lesiones les va a ayudar a tener una piel sin manchas y sin cicatrices. Sé que puede ser muy tentador tener ese grano con pus en el medio de la mejilla, pero no vale la pena. Muchos me dicen, ay, pero si no lo exploto no se va a curar. Déjenme disentir. Los granos con pus son el producto de su propio sistema inmune luchando contra la infección que ocurre en sus poros. Con tiempo y paciencia, los granitos resuelven, sin necesidad de explotarlos. Explotar o escarbar un grano es menospreciar todo ese esfuerzo enorme que está haciendo su cuerpo por resolver la lesión de la manera más ordenada y segura posible. ¿Quieren faltarle el respeto a su piel y a sus células escarbando el grano con una aguja? Yo creo que no. Siguiente hábito, no sigas modas peligrosas de internet. Mascarillas de plasticola que arrancan la piel. Mascarillas de gelatina que arrancan la piel. Chupar un vaso y destruir los labios. Bicarbonato y limón destruyendo las axilas. Podría estar todo el día mencionando modas peligrosas que abundan en redes. Si ustedes quieren a su piel, si ustedes quieren cuidarla, si quieren disfrutarla sana y fuerte, no la sometan a cosas como estas. ¿Quién puede creer que meter la boca dentro de un vaso y succionar puede ser bueno para los labios? ¡Inocente palo! Por lo visto, mucha gente. La mayor parte de estas modas peligrosas de internet terminan generando mayor o menor grado de daño sobre la piel, las mucosas, incluso sobre el pelo. En teoría, vendrían a solucionar cuestiones que nos pueden molestar, como las manchas, la pérdida de firmeza, las arrugas, los puntos negros, etc. Pero la verdad es que muchas veces son riesgosas. Nos mienten o nos omiten información y suelen estar siendo promovidas por gente no especialista en el tema, que solo busca hacerse viral y conseguir más reproducciones en sus videos. ¿Quieren realmente dejar la salud de su piel en manos de una persona que no es profesional en el tema? ¿Van a dejar que una persona que solo busca ser viral dañe su piel por el simple hecho de hacerse conocido en redes? Yo no lo haría. No se dejen engañar por modas peligrosas. Veamos algunos ejemplos. Arrancándome la mascarilla de gelatina sin sabor. Porque me dijeron que si le ponía leche no dolía. ¡El ojo! ¡Vamos a sacarla! Respira y arranca. ¡Ah! Vamos por arriba. No puedo. Yo puedo. No puedo. La nariz. Era Rodolfo el Reno. La ceja. Ay, Dios mío, esto me hace mal. Ay, Dios mío. No. Try this trend using Yakult bottle. ¿Quién puede confiar en algo así? The results have haha. Y yo que estudié tantos años. Pensar que yo he visto mucha gente replicando esto. Bisa pakai lip gentle peeling, tetap bisa angkat sel kulit mati secara lembut namun efektif tanpa nimbulin microtears yang bisa merusak natural skin barrier kulit bibir yang tipis. Penggunaannya juga gampang, tinggal diratain ke seluruh bibir, didiemin sebentar, terus digosok memutar sampai kulit matinya keangkat kayak gini. Terus tinggal dibersihin atau dibilas aja. Kenotis banget kulit matinya tuh keangkat semua, tapi bibirnya tetap lembab. Nah, Siguiente hábito, no esperes a tener 40 años para cuidarte. No esperes a que sea demasiado tarde. Cuidarte del sol, hidratarte la piel, usar el limpiador adecuado, es algo que debemos adoptar en la infancia, lo antes posible. No olvidemos que el daño sobre la piel es acumulativo. Si esperamos a que este ya esté instalado y nuestra piel ya esté manchada, arrugada o con cáncer, vamos a haber llegado demasiado tarde y corregir los daños muchas veces es imposible. Y no estoy hablando de adoptar rutinas súper complejas, complicadas, con miles de pasos o con productos carísimos. Hablo de rutinas básicas de 3 pasos adaptadas a la necesidad de cada piel en particular. Si lo hacemos y después queremos ahondar, profundizar en el cuidado de su
sumar algo más, perfecto, pero podemos simplemente quedarnos con lo básico. La clave está en comenzar con la tríada básica, si es posible desde la infancia. Recuerden mis palabras, la gente que hoy tiene 20 o 30 años y se cuida la piel, cuando llega a la edad de sus abuelos, probablemente se vean 10 o 20 años más jóvenes que ellos por el simple hecho de haber tenido una buena rutina de skincare. Aunque no lo crean, hace... ¡Ay, Dios mío! Aunque no lo crean, hace mucho la diferencia. No esperemos a los 40 años para empezar, a que aparezcan los primeros signos del paso del tiempo para empezar a cuidarnos. Siguiente hábito, no dudes en investigar o pedir ayuda. Ok, escuchaste que hay que cuidarse de la piel, que hay que tener una rutina básica y quisiste entrar a comprar productos y te diste cuenta que no entendés nada. Hay 1.000.000 de cosas para comprar, parece que todo está en chino, no tenés idea de qué te hace falta, no sabés qué tipo de piel tenés y mucho menos qué marca es buena y qué marca es mala. No desesperes, investiga. Hoy, año 2024, estamos en plena época de internet y de las redes sociales. Con pocos clics podemos acceder a contenido de calidad donde nos enseñan qué productos usar, qué productos comprar, cómo adecuar los cuidados a nuestras necesidades, cómo conocer qué tipo de piel tenemos. No es como antes que acceder a la información verídica era difícil. Ahora podemos hacerlo desde nuestra computadora, nuestro celular, mediante Alexa. Alexa, ¿qué productos necesito para armar una rutina de skincare? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Exfoliante, tratamiento, serum, aceite facial, protector solar, humectante y exfoliante químico. Alexa, ¿cuáles son los productos básicos para una rutina de cuidado facial? Tu rutina básica de cuidado de la piel debe consistir en usar un limpiador, un humectante que contenga ingredientes que promuevan la renovación de la piel, además de una crema facial para microdermoabrasión. Si buscar en internet no es suficiente o no nos sentimos seguros con la información que encontramos, podemos pedir ayuda, podemos ir al dermatólogo, podemos pedirnos un turno con tiempo para ir a que nuestro médico nos aconseje qué usar, qué comprar, cómo usar cada producto y obtener así una rutina de skincare. No debemos tener miedo de pedir ayuda, nuestra piel lo vale. Puede ser que a lo mejor con un médico no nos sintamos cómodos, lo vemos con otro. La mayor parte de los dermatólogos hoy en día está empapada en skincare y más que dispuesta a ayudarnos y a enseñarnos lo básico para cuidarnos. Que no nos dé vergüenza. Siguiente hábito, no te olvides de la piel del cuerpo. Uno de los mayores errores que se siguen cometiendo hoy en día es creer que el cuidado de la piel termina en la cara. Es decir, creer que la piel del resto del cuerpo no requiere cuidados. Es cierto que la piel de la cara es más delicada y en definitiva es lo que más ve todo el mundo cuando habla con nosotros, pero recuerden que el cuidado de la piel pasa primero por una cuestión de salud y luego por una cuestión estética. La piel de los pies, de las piernas, de la espalda, sigue siendo piel, por más que esté en zonas del cuerpo que estén poco accesibles o que no sean vistas por la mayoría de las personas. Debemos cuidar de la piel de todo el cuerpo, al menos con la tríada básica de productos que hablamos antes: limpieza, hidratante y protector. Eso es muy importante. Cuando duden de si tienen que hidratarse el cuerpo o cuidarlo con protector solar, recuerden la foto de la señora que solo se cuidaba la piel de la cara con hidratante y protector y que no se cuidaba el cuello. ¿La vieron? Es esta. Una señora que solo se cuidó la piel de la cara por años, pero no la del cuello. Fíjense la diferencia entre la piel de ambas zonas. Fíjense todo el fotodaño que tiene en el cuello y lo bien que se le ve la piel de la cara. El skincare no es mentira, no es marketing, no es algo que invento yo para hacerles ver este video. Agarren esa crema corporal que ya tenían en casa y úsenla todos los días. Salgan de la ducha, encrémense de pies a cabeza y listo. En caso de exponerse al sol, agarren ese protector solar que tienen y no usan, se lo aplican y ya está. Van a ver que con el tiempo esto se transforma en un hábito y ya sale solo. Se van a sentir raros si dejan de encremarse o si dejan de protegerse del sol. Créanme, nos pasó a todos. Cuidar de la piel del cuerpo, además de la piel de la cara, no cuesta nada. Es solo una cuestión de hábitos. Ahora bien, si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar ya como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.